Hablábamos la clase pasada sobre el tema de granulometría y sobre la importancia que este tiene para determinar las características físicas de nuestro concreto, así como la capacidad que va a tener para resistir esfuerzos a compresión. Podemos verificar que la granulometría se divide en dos. En la granulometría, para encontrar el tamaño máximo nominal del agregado grueso como tal, es decir, de qué tamaño vamos a graduar nuestro agregado para que podamos tener un diseño de mezcla correcto. Y asimismo vamos a tener el otro tipo de granulometría que es definitivamente utilizada para el agregado fino como tal. Para el agregado fino, nosotros vamos a tener que mediante la granulometría se va a calcular algo que le vamos a llamar el módulo de finura. Este módulo de finura nos va a servir a nosotros para determinar en algún momento qué porcentaje de la arena que vamos a utilizar es realmente adecuada para crear una pasta cemento-arena de la manera correcta que pueda homogeneizar todos los componentes de nuestro concreto y componentes tanto internos como externos, como lo es el piedrín, los aditivos, resinas, fibras, etcétera. Pero también para que homogeneice la parte del acero como tal, es decir, qué tanta adherencia va a tener hacia el acero, hacia las corrugas y por lo tanto que funcione soportando esfuerzos de flexo-compresión como tal. El módulo de finura, teóricamente, la norma ASTM C35 perdón, C136 nos dice que el módulo de finura ideal debería de estar entre 2.2 hasta el 3.2. Es un módulo de finura que nos dice que nuestra arena debería estar graduada de una manera que no sea tan pesada, pero tampoco debería de ser de alguna manera tan fina para que ese porcentaje de finos pueda crear algún problema en la homogeneización del concreto. Usualmente se tienen ciertas características de acuerdo al tipo de arena que vamos a tener y podemos verlo mediante una tabla en donde vamos a tener el tipo de arena o agregado fino y el módulo de finura como tal. Esto en su momento nos va a decir qué cantidad, como les decía, de agregado fino vamos a utilizar. Al inicio siempre vamos a tener una arena que la vamos a catalogar como gruesa. Esta arena catalogada como gruesa, vamos a decir que va a tener un módulo de finura desde 2.9 hasta 3.2. Luego tenemos el módulo de finura que va a ser una arena media que va desde 2.2 hasta 2.9. Tenemos luego la arena fina que vamos a decir que es de 1.5 hasta 2.9 y la arena muy fina que va a tener un módulo de finura menor o igual a 1.5. Como les decía anteriormente, la arena ideal para la construcción debería de catalogarse dentro de la arena media y la arena gruesa. Idealmente, debería catalogarse ahí. ¿Por qué? Porque la arena fina y muy fina ya se considera como arenisca, ya se considera en algún momento que podrían estar el porcentaje de finos que tiene suele al momento de mezclarse con el cemento, suele volverse requiere más agua para mezclarse y suele volverse una pasta bastante fina, similar a un mortero
que no tendría la consistencia ni la trabajabilidad adecuada para poder determinar en algún momento el esfuerzo a compresión que debería soportar nuestro concreto como tal. Ahora bien, esto nos lo dice teóricamente la norma ASTM C136, pero existe otra norma que es la norma COGUANOR NTG 41007, que es la norma técnica guatemalteca que deberíamos de utilizar en la República de Guatemala, ¿no? Esta norma nos dice que la arena ideal para utilizar en la construcción no debería de sobrepasar un módulo de finura mayor a 2.9 y deberíamos de estar entre 2 y 2.9 según la norma técnica guatemalteca, ¿sí? ¿Por qué nos dice que no deberíamos de tener una arena muy gruesa? Por dos factores. Primero, que en Guatemala el 80% de las construcciones deben ser sismo resistentes, es decir, deben de soportar las fuerzas provocadas por un sismo de gran magnitud. Y recuerden, si un sismo siempre va a provocar esfuerzos a flexión o a tensión, la mayoría de veces es así. En un 10% va a provocar esfuerzos a compresión. Significa que muy pocas veces el concreto va a poder reaccionar ante la fuerza de un sismo. Ahora bien, ¿por qué nos dice que arena media es la ideal para la construcción? Porque si en la arena, entre más gruesa sea, entre el módulo de finura sea más elevado, más peso va a tener. Y entre más peso, más se van a amplificar las ondas sísmicas de un sismo de gran intensidad que se pudiera dar, valga la redundancia. Ahora bien, también nos da la pauta de que entre más gruesa sea la arena, mayor agua va a solicitar para poder tener una mejor adherencia de la pasta cemento arena para poder homogeneizar el concreto. Por lo tanto, lo ideal es tener una arena media. Pero bueno, ya hablando netamente de nuestro medio, si lo queremos ver en la parte occidental de Guatemala, Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos, etcétera, a veces es muy poco probable que encontremos una arena ideal para poder establecer su uso en la construcción. Recuérdense sus características, debe estar libre de materia fecal, de materia orgánica, una arena limpia, con un módulo de finura medio y sobre todo que en su momento no posea ciertos componentes químicos como el magnesio, sodio, azufre, sales, calcio, que puedan tener una reacción adversa con el cemento. ¿Qué pasa, por ejemplo, en San Pedro y en San Marcos? Si ustedes contratan arena de río o compran arena de río que va a traerse desde una parte costera del departamento, el módulo de finura muy seguramente va a estar entre 2.3 y 2.5. ¿Es el ideal? Teóricamente sí, pero muchas veces este módulo de finura va a bajar va a subir de categoría cuando empecemos a lavar la arena y quitarle toda la materia orgánica o tierra que pueda traer. Si vemos y contratamos, por ejemplo, agregados de Centroamérica, agregados de la roca o todos los demás partes que puedan tener un agregado fino de cantera, es decir, una arena de mina, en su momento el módulo de finura suele estar justo en el límite, entre 2.7 y 2.9. Esto se debe a que realmente es un agregado fino que es triturado, es decir, no realmente tendría la consistencia adecuada natural para el concreto, pero también tiene mayor parte de gestión de calidad que en algún momento podemos obtener. Ahora bien, para calcular el módulo de finura debemos de tener ciertos procedimientos tanto en el laboratorio del laboratorio de mecánica de materiales como en el laboratorio
perdón, como en el trabajo de campo, ¿no? Podríamos determinar en algún momento que la norma ASTM y la norma CONUANOR nos dictan el procedimiento tanto de laboratorio como el procedimiento de gabinete. Entonces, para poder definir cómo saco mi módulo de finura, lo vamos a colocar aquí, cómo calculo el módulo de finura, tenemos que tener dos partes. La primera, que es el trabajo de campo. El trabajo de campo prácticamente se basa al trabajo de laboratorio. Cuando nosotros tengamos realmente ya la muestra homogeneizada como tal. Y luego tenemos el trabajo de gabinete, o es decir, el trabajo de oficina, que son los cálculos que deberíamos realizar para que en algún momento podamos tener hasta cierto punto ya nuestro módulo, perdón, ya nuestro módulo de finura y nuestra granulometría definida como tal. Vamos a ver hoy ambos tipos del trabajo, tanto de laboratorio como el de gabinete. Ahora bien, ¿cuál sería lo más complicado que podamos tener dentro del trabajo de laboratorio? Bueno, pues dentro del trabajo de laboratorio, lo más complicado es establecer de una buena manera la muestra que podamos tener. Primero. Y segundo, el poder completar, si lo queremos ver así, el poder completar todos los instrumentos o herramientas que vayamos a utilizar. ¿Por qué les digo esto de las herramientas? Bueno, porque en algún momento nosotros deberíamos de establecer que necesitamos balanzas, tamices, en algún momento deberíamos de tener también pesas, taras, deberíamos de tener, ¿qué más les podría decir? Una tamizadora, etcétera, etcétera. Es decir, ciertos aspectos muy importantes. Ahora bien, ahorita les voy a proyectar lo correspondiente a un manual de laboratorio que más adelante se los voy a estar subiendo a la plataforma para que ustedes puedan tener estos ensayos. Ok. Para el ensayo de la granulometría, para el agregado fino únicamente, como les decía, es la norma ASTM C136. La norma no nos dice una cantidad exacta de material que nosotros debemos de tener para poder determinar el tamaño de la muestra que vamos a utilizar. Ahora bien, yo les digo, el tamaño de la muestra usualmente debe de estar entre los 2 y 5 kilogramos, dependiendo de la cantidad de arena o de agregado fino que vayamos a tener. ¿Por qué depende mucho de esto? Bueno, porque si yo voy a hacer una construcción o voy a fundir una losa, por ejemplo, ¿qué les diría? Chequemos de unos 15 metros cúbicos, utilicen lo mínimo, es decir, unos 2 kilogramos de ¿cómo se llama? De agregado fino, ¿sí? No utilicen más, porque al final no les va a servir. Ahora bien, el tomado de muestras de nuestra cantera debe ser muy cuidadoso. Usualmente nosotros para el agregado fino tomamos muestras alteradas. Una muestra alterada es aquella que cambia de manera significativa las propiedades de la cantera y las propiedades del laboratorio. Sin embargo, al ser significativa, es decir, al ser reducida cada vez más el porcentaje de error que se pueda tener, en su momento podemos decir que las características del laboratorio coinciden con las características físicas que se encuentran en nuestra cantera. ¿Cómo debo de tomar mi muestra? Bueno,
ahí viene donde él le dijo a ella, o ahí viene lo bonito de todo esto. Cuando vamos a, por ejemplo, a Greca, Agregados de la Roca, o vamos a la peña de Don Juanito a traer nuestra arena, tenemos que llevar 3 cosas en específico. Primero, una pala con la cual vamos a vertir nuestro agregado fino dentro del recipiente donde vayamos a tenerlo. 2, el recipiente en donde vamos a guardar nuestro agregado fino. Usualmente, ese agregado, o perdón, ese recipiente suelen ser o costales, o toneles, o cubetas de 5 galones, ¿sí? ¿Qué les recomiendo yo? Utilicen costales, ¿sí? Pero, ojo, no van a utilizar cualquier costal, no van a utilizar de esos costales que vienen, que son los que utilizan, por ejemplo, para el maíz, que vienen entretejidos las fibras unas sobre otras. ¿Por qué? Porque al soportar mayor carga, las fibras tienden a abrirse y podemos perder parte de nuestro material. O más aún, podemos dañar las propiedades físicas. Por ejemplo, si tienen contacto con aceite, con agua, con alguna materia vegetal, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo que puedan comprar costales. Por ejemplo, si no tenemos mucho recurso, que compremos costales de los que venden comida de perro, los que traen comida de perro, que son un poquito más impermeables. Lógicamente estos, para utilizarlos y verter ahí nuestro agregado fino, deberíamos de limpiarlos, lavarlos, secarlos y tenerlos al aire cierto tiempo, por ejemplo, 20, 30 minutos, para que no puedan tener interferencia dentro de dentro de las características de nuestro agregado. Y tercero, deberíamos de tener, este tercero se divide en tercero A y tercero B. Tercero A, deberíamos de tener una balanza con la cual podamos pesar los 5 kilogramos o los 2 kilogramos de muestra que nos vamos a llevar para determinar nuestras características físicas. Si en algún momento yo no tengo la balanza, pues yo puedo, ahí sí que al ojo tantear si me llevo medio costal, 3/4 de costal o un costal como tal. Personalmente, lo que yo hago para medir la granulometría y demás ensayos, si es un costal de 50 libras, por ejemplo, de X o Y material, pues lo que hago es lleno las 50 libras y lo sello nuevamente para que yo tenga de dónde escoger material para poder hacer la serie de pruebas para mi agregado fino y tanto para mi agregado grueso también. Y el tercero B es tener siempre nuestro equipo protección de personal de protección, nuestro EPP. ¿En qué consiste el EPP para poder trabajar de concreto? Primero, siempre debemos de tener botas, ya sean con punta de acero o sin punta de acero, sean industriales, preferiblemente o no. Segundo, debemos de tener guantes de protección. Yo no tengo aquí mis guantes cerca, si no se los mostraría, que son guantes prácticamente no de látex, tampoco de cuero, pero son guantes que me permitan agarrar el concreto y los agregados cuando esté trabajando. Y tercero, lo que es muy importante son las gafas de protección y una mascarilla como tal. La mascarilla ahorita se hizo un poquito más común su uso por el COVID, pero también deberíamos de utilizarla cuando hagamos ensayos como tal por las partículas de polvo que suelen levantarse. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no tengo un costal? Bueno, yo puedo llenar también, por ejemplo, 2 cubetas de 5 galones de esas de pintura debidamente limpias, ya lavadas, secas y sin materia orgánica o materia química, en donde yo pueda vertir fácilmente mi agregado fino y mi agregado grueso. Ok, ahora, si yo ya tengo esta parte de acá, yo debería de tener ya una muestra significativa de lo que es mi agregado como tal. Ahora, voy a volver a mi iPad. Cuando ya estemos en el laboratorio,
nosotros deberíamos de realizar un proceso el cual se llama cuarteado de una muestra. El cuarteado de una muestra no es nada más que homogeneizar todas nuestras muestras como tal. Es decir, que el revolver la muestra para que en algún momento pues las características no varíen y para que tengamos una mezcla uniforme, tal y como lo hacemos en un pastel, por ejemplo. El proceso de cuarteado va a ser el siguiente. Cuando yo ya tenga mi muestra en el laboratorio, yo ya estoy ajustado a lo que tengo que hacer, pues yo tendría que determinar dos cosas. Primero, buscar un espacio lo suficientemente abierto, que sea un espacio preferiblemente de 6 metros cuadrados. Si no es de 6, podría ser de 4 metros cuadrados, en donde tenga una superficie totalmente lisa y libre de materia orgánica y vegetal, libre de polvo, libre de más arenas, de más piedrines, etcétera, etcétera. Vierto ahí mi mezcla. Ahora, esta mezcla la voy a vertir tal y como la traigo del campo. Solo vacío las cubetas, solo vacío mi saco o mi costal como tal, o como quieran llamarle. Luego de esto, hacemos el proceso que tenemos en pantalla. Lo que hacemos es... bueno, ¿qué pasa si yo no tengo un lugar ideal en donde poder tener ciertos aspectos como tal o donde yo tenga ciertas características? Bueno, suele pasar mucho en laboratorios nuevos, donde me amontono tanto que no tengo espacio en donde homogeneizar mis muestras. Lo que hago es tirar un nylon que sea grueso, del que venden en rollos, un nylon de aproximadamente la misma cantidad de 4 metros cuadrados en el piso, y sobre él vierto lo que es mi muestra. Supongamos que este cuadrito que está aquí, que estoy resaltando en rojo, es el nylon, o son los 4 metros cuadrados de torta de concreto. Lo que tenemos que, esta torta de concreto tiene que ser lisa. Tampoco podemos venir y hacerlo sobre algún tipo de piso, por ejemplo, porque la sisa que se coloca uniendo los pisos muchas veces se hunde o lo dejamos un poquito más hundido, no está totalmente a nivel, entonces ahí perderíamos cierta mezcla. Lo que tendríamos que hacer entonces sería, al colocar nuestra mezcla, vertir el agregado fino como tal, como lo vemos acá. No necesariamente tengo que pesar mi agregado antes de hacer la homogeneización, ¿sí? Lo que hago es que parto mi mezcla con ayuda de una pala, con un rastrillo, con un asadón, o con una pala o con una cuchara, parto mi muestra en 4, ¿sí? Tal como lo vemos en la imagen. No necesariamente tienen que ser 4 pedazos iguales, pero que sean más o menos del mismo tamaño, así que al tanteo. Esto nos va a servir para en algún momento hacer el proceso de cuarteado y homogeneizado. Lo que tenemos que hacer es, la muestra que tiene el número 1, la tenemos que llevar hacia el número 3 y revolverla como tal. La muestra número 2 la tenemos que llevar hacia la muestra número 4 y homogeneizarla como tal. Luego así como lo vemos en la parte derecha, es decir, 1 va a 3, 2 va a 4, y tratar de mezclarla para que sea homogénea. Luego de esto, entonces, tomamos nuevamente, hacemos el mismo proceso de juntarlo todo en el medio y poder homogeneizarlo otra vez. ¿Cómo homogeneizamos nuestra mezcla? Bueno, tomamos la pala, lo agarramos de afuera hacia adentro y tratamos de mezclar todas las partes que en algún momento puedan ser susceptibles a la mezcla. Ahora bien, haciendo esto, nuevamente volvemos a hacer el proceso del cuarteado de la mezcla y volvemos a llevar ahora 4 hacia 2 y 3 hacia 1, tal como lo vemos en nuestra imagen en pantalla ahora mismo, ¿no?
Este proceso lo realizamos al menos 4 veces para que podamos homogeneizar nuestra mezcla. Teniendo esta mezcla homogénea, entonces ahora sí podemos decir que iniciaremos con el proceso de la granulometría como tal. Yo puedo establecer que para la granulometría yo necesitaría entonces ciertas partes o ciertas herramientas para poder chequear. Ok, ahí vamos a la maquinaria y equipo. La maquinaria y equipo que necesitaría para poder realizar mi mezcla sería, primero, si estamos hablando de un agregado fino, yo debería de tener aproximadamente una balanza, o mejor dicho, debería de tener exactamente una balanza con capacidad de 1 kilogramo, es decir, una balanza bastante pequeña. Mejor si es una balanza digital. Si ustedes se van a dedicar a los materiales de construcción como tal, o van a tener una constructora donde quieren tener un laboratorio de materiales o una certificación de calidad bastante alta, podríamos decir que compren una balanza que no les va a costar más de 300 o 400 quetzales, que va a estar, la pueden comprar, por ejemplo, en una ferretería, en la despensa, en la torre, en Semaco o en cualquier venta de materiales de construcción. Esta balanza nos va a servir para poder pesar la muestra como tal, la muestra que vamos a utilizar, y también nos va a servir para pesar cada porcentaje retenido que va a quedar en los tamices. Para el agregado grueso necesitaríamos una balanza con capacidad de 20 kilogramos, es decir, ya una balanza más grande. Pero eso lo vamos a ver más adelante, la próxima semana. Luego también necesitaríamos una, una batería de tamices para agregado fino. Ok, ¿qué es un tamiz? ¿Qué es una batería de tamices? Los tamices, como lo había explicado en la clase pasada, es un cilindro pequeño de concreto, perdón, de aluminio o de cobre, que logra tener 10 pulgadas de diámetro con 4 pulgadas de alto. Es algo más o menos así como lo que les estoy dibujando en pantalla, ¿verdad? Es un cilindro bastante pequeño donde va a tener ciertas aberturas. Estas aberturas usualmente suelen ser de tipo cuadrado, ¿sí? Acá vamos a decir que tiene 4 pulgadas de alto por 10 pulgadas de diámetro. Estos tamices están debidamente normados. No pueden tener más de 10 pulgadas de diámetro, pero tampoco 4 pulgadas de alto. Eh, Hay tamices más altos que tienen hasta 6 pulgadas de alto. Estos tamices usualmente, bueno, aquí van desde 2 pulgadas hasta 4 pulgadas, los normalitos. Los tamices ya más altos son aquellos que se utilizan para el lavado de materiales, que se utilizan más en suelos. Ahora, ¿por qué se les llama tamices? Bueno, porque dentro de ellos, al vertir cierto material, pues queda retenido cierto porcentaje de acuerdo a la apertura que va a tener. Es decir, la apertura que tiene. Es un enrejado, como les decía, que tiene cierta apertura. Para el agregado grueso, perdón, para el agregado fino, utilizamos desde el tamiz de 3/8 de pulgada, con apertura cuadrada de 3/8 de pulgada, y utilizamos el tamiz número 4, número 8, número 16, 30, 50, un tamiz 200, que en ese tamiz 200 ya solo se filtra netamente el polvo y el fondo como tal. El fondo ya no tiene esta apertura, perdón, este enrejado que podemos ver en los tamices normales, ¿no? Sino que solamente pues es el fondo para ver qué porcentaje de material no fue retenido en cada uno de los tamices. La batería de tamices no es nada más que aquella que se coloca, por ejemplo, si aquí tengo el tamiz
número 200 al final. En la parte de arriba podría tener el tamiz número 100 y en la parte de arriba podría tener el tamiz número 50 y etcétera, etcétera. Es decir, la batería de tamices no es nada más y nada menos que colocar un tamiz sobre otro con el fin de poder tener todos los tamices armados para poder verter mi material. También necesitamos tener un horno a temperatura uniforme de 230 grados Fahrenheit o 110 centígrados, más o menos 5. Estos hornos son muy caros, son bastante confiables, pero son poco viables, porque para secar una muestra alterada usualmente necesitamos 24 horas y lo que queremos nosotros es agilizar el tiempo. Entonces lo que hacemos es muchas veces tener una estufita de gas, no necesariamente muy grande. Yo he visto que en bastantes laboratorios o cuando se hacen estas pruebas en campos, o en el campo in situ, pues son estufitas esas de acampar, de las que cuestan 400 quetzales, creo yo, en 400, 600 quetzales en Semaco, unas estufitas cuadradas chiquitillas de plástico que se les introduce un cilindro y que solo tienen un mechero o una hornilla. Pueden funcionar muy bien. Luego de eso necesitamos un cepillo de alambre para poder raspar nuestro tamiz y un cepillo de cerda, que es como una brocha, por ejemplo, que nos ayude a juntar toda la materia fina que se queda retenida. También, adrede a esto, necesitamos, si utilizamos una estufa a gas, necesitamos taras. Una tara no es nada más que un recipiente cualquiera donde podemos vertir el material. Idealmente, las taras deberían de ser de aluminio para que en algún momento no se logre calentar y quemarnos la mano. Y agregado a esto, pues deberíamos de tener nuestro equipo de protección personal. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ahí estamos, Inge. Va. La próxima semana vamos a seguir viendo el tema de las pruebas de granulometría y porcentaje de humedad y tanto su trabajo de gabinete, ¿verdad?